Estamos en comunicación con Miguel Ángel Toma, exdirector de la CIDE. Miguel Ángel, buenas tardes. Belén Martínez es mi nombre. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué opina sobre este monto que se ha incrementado en el presupuesto? Bueno, frente a una estructura de inteligencia que ha sido destruida y está diezmada, reconstituirla, profesionalizarla, básicamente incorporar toda la tecnología para la actividad de protección y de acción de ciberinteligencia, y me parece que no es suficiente. Realmente la tarea que hay por delante, la necesidad de incorporar mucho equipamiento, la formación de profesionales que han sido, como insisto, lisa y llanamente convertido esa estructura en una suerte de agencia de colocación de militancia rentada. Evidentemente una cifra como esa, bueno, para empezar está bien, pero para constituir una estructura seria, consistente, que nos tenga protegido de las grandes amenazas que hemos tenido, que se han incrementado en este último tiempo, bueno, me parece que es un primer paso, pero creo que no es suficiente. Nos referimos a la CIDE y al mismo tiempo con este presupuesto está bien que se mantenga en secreto para cuánto va a ir destinado este dinero en cuanto a lo que necesitan abastecerse. A ver, es reservado, los fondos son reservados en términos públicos, pero no son reservados para el control parlamentario, ¿no? Esto hay que dejarlo muy en claro. Bien. El problema con cualquier estructura de inteligencia acá, en la China, en Estados Unidos o en Europa, es que los fondos reservados se utilizan básicamente para actividades que naturalmente, si se conocen, terminan atentando contra el objetivo que se persigue, que es neutralizar amenazas, terrorismo, crimen organizado, etcétera. Ahora bien, son reservadas para los de afuera, porque la asignación de presupuesto y la utilización de ese presupuesto es un dato de inteligencia que perfectamente puede ser utilizado por los que constituyen una amenaza. Ahora, no son reservados para quien tiene que controlarlos, que es el Congreso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, durante mucho tiempo la comisión que debía controlar, como estaba compuesta por la mayoría oficialista del kirchnerismo, terminaron convirtiendo la comisión bicameral en una suerte de escribanía que daba fe de las actitudes desquiciadas que se hacían desde la estructura de inteligencia. Pero bueno, esperemos que esto cambie, ¿no? Claro. Miguel, la semana pasada estábamos en un contexto donde se cumplían 30 años del atentado a la AMIA y el día previo hubo un encuentro donde estuvieron diferentes referentes del Gobierno de la Nación, estuvo Patricia Bullrich, y ese mismo día, en el Hilton, cuando se hablaba de políticas antiterroristas, Argentina recibe una amenaza, al menos por una noticia que había publicado un diario en Irán frente a los dichos de Javier Milei en cuanto al terrorismo. ¿Hay que prestarle mucha atención a eso? Sin duda, lo que usted señala fue mencionado por una publicación que se llama Teherán News, que habitualmente es el vocero de la estructura gubernamental de Irán. Sí. Efectivamente, es una amenaza gravísima porque viene de la mano de Irán y al mismo tiempo, pocos días antes, habíamos tenido también una amenaza equivalente de parte de Hamás, cuando fue catalogada por el gobierno como una organización terrorista. Pensemos que Irán es el responsable, junto con Hezbollah, de 2 atentados en la Argentina, la Embajada de Israel y la AMIA. Consecuentemente, no es una amenaza de un cualquiera, es la amenaza de quien ya nos ha provocado 2 grandes atentados. Consecuentemente, no darle significación ni tomar las medidas adecuadas frente a esta amenaza sería realmente irresponsable, ¿no? Y también es fundamental en este caso con los fondos que se anunció, ¿no? El poder enriquecer la CIDE, poder tener las herramientas necesarias para que tenga un buen funcionamiento y sobre todo estar protegidos. Correcto, y fundamentalmente yo digo que es poco porque hay un área que se ha abierto en esta nueva reorganización, que esperemos que funcione, que es la de ciberinteligencia. Y la ciberinteligencia pasa a ser
un elemento sustancial de la inteligencia moderna. ¿Por qué? No solamente porque navegando en la web se obtiene mucha información, particularmente en la dark web y en la deep web, donde funcionan sistemas de comunicación del crimen organizado, del terrorismo, etcétera, y ahí se puede obtener muchísima información, sino porque además las guerras del futuro van a tener un enorme componente cibernético. ¿Qué quiero decir con esto? Recientemente la Argentina fue víctima incluso de un ataque cibernético que se quedó con toda la base de datos del Registro Nacional de las Personas y de Migraciones. Por lo tanto, es parte de la inteligencia neutralizar esta amenaza. Consecuentemente, también debe ser utilizados esos fondos para proveer los servidores necesarios que mantengan a resguardo todas las bases de datos del Estado, que no son solamente el RENAPER o el Migraciones, sino que también tiene que ver con toda la estructura de datos y antecedentes criminales, todo lo que tiene que ver con inteligencia militar, en una Argentina que empieza a tener amenazas muy graves, como fue el acuerdo militar entre Irán y Bolivia, por ejemplo. Sí. Entonces, la protección de información estratégica sostenida en las propias estructuras de datos es una cuestión elemental y esencial que debe cumplir por la función específica que tiene la inteligencia. Consecuentemente, mire, le voy a poner un ejemplo. Sí, cómo no. Recientemente, un banco de primera línea, a los efectos de proteger solo sus datos y su operatoria, invirtió en un servidor 30 millones de dólares. Claro. Ahora imagínese lo que es generar la protección de la totalidad de los bancos de datos que tiene el Estado argentino, más servidores que sean capaces de entrar en todo lo que es la web a los efectos de producir inteligencia. No alcanza, Claro. La verdad que no alcanza. Es necesario también aclarar, ¿no?, de qué cifras estamos hablando, lo que se maneja a nivel mundial, porque tal vez uno lee en la noticia o escucha ese título, la cantidad de dinero que se destina justamente a la CIDE, y puede llegar a ser hasta llamativo para tal vez el ciudadano común y que no comprende por qué tanto dinero destinado a eso sin saber el por qué. Pero realmente es muy interesante empezar a entender de qué se trata y lo que usted dice, queda corto, se necesita mucho más. No, sí, por supuesto. Después, por supuesto, vienen otro tipo de consideraciones, ¿no? Es la oportunidad, si era prioritario o no. Bueno, Claro. Yo tengo mi opinión al respecto, yo creo que es súper prioritario, porque la Argentina no puede seguir a merced de las amenazas. Por ejemplo, el tema de la trata. Sí. El tema de la trata es una cuestión que se resuelve fundamentalmente con inteligencia. Pongo el ejemplo de la trata porque estamos saturados hoy por toda la... impactados, Claro. terriblemente impactados por lo que ocurrió con este chico Loan en Corrientes. Bueno, todo eso implica una enorme disposición de medios para hacer inteligencia, porque no hay otro modo de combatir el crimen organizado. Usted puede poner un policía en cada esquina y al final del día no va a resolver el problema del narcotráfico, de la trata o del terrorismo. ¿Por qué? Porque hay que atacar las redes. Claro. Usted satura determinada zona geográfica con policía. El día que lo retira, el problema subsiste y se multiplica. Entonces, la inteligencia apunta a destruir las causas que generan ese fenómeno. Estos son las redes y las organizaciones. Y esto es una tarea muy costosa y para mí absolutamente prioritaria, ¿no? Miguel Ángel, y como exdirector de la CIDE, ¿le han consultado algún tipo de consejo? ¿Le ofrecieron el cargo? No me han ofrecido absolutamente nada y por supuesto el gobierno sabe lo que hace en relación a cómo llena sus distintas instituciones con funcionarios. Lo que sí yo he puesto siempre a disposición de quienes tienen esta responsabilidad todo lo que hemos trabajado y elaborado y la propia experiencia, porque entiendo que más allá de las banderías políticas y de las pertenencias políticas que son legítimas, hay situaciones o circunstancias en donde hay que generar políticas de Estado. Y yo creo que la inteligencia no puede estar sometida a los vaivenes de las pertenencias políticas o de los sesgos ideológicos. La verdad que tiene que ser algo que proteja a la Argentina
más allá de lo que piense cada uno de los argentinos, ¿no? Pero insisto, a mí no me han ofrecido nada. Yo sí he ofrecido y he puesto a disposición, además lo digo públicamente, está publicado todo lo que hemos hecho. Recientemente se ha publicado el informe AMIA. Claro, sí. Bueno, ese es un documento central para entender y combatir el terrorismo, y eso ha sido una actividad propia, ¿no? O sea, no mía, sino de la estructura de inteligencia que yo conduje en su momento. Eso es público y eso está a disposición también, por supuesto, de las actuales autoridades, ¿no? Gracias, Miguel, por su tiempo, muy amable. Gracias a usted, un abrazo. Gracias. Miguel Ángel Toma, exdirector de la CIDE, en este caso hablando sobre la última medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre aumentar el presupuesto en 100.000 millones de pesos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.